Si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti, cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa, cómo vivir una vida más saludable, cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones, o cómo tener una vida más alineada con lo que quieres, entonces este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando entre nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Tania Vasallo. Ella es fundadora y gerente de la organización The Courage to Be. Ella es una comunidad que empodera a las mujeres y empresarias a volverse financieramente libres y dueñas de su vida. Ella también es coach del Instituto de Napoleón Hill, que es en la división latina. Así que estoy muy contenta de tenerte aquí, Tania. Yo sé que nos vas a dar muchas herramientas acerca del dinero, acerca de la abundancia, acerca de tener una mente abierta y estar conectadas con lo que queremos para que nos lleguen más cosas a nuestra vida. Así que bienvenida, Tania. Muchas gracias, Jolie. Tengo muchas ganas de esta entrevista que llevamos tiempo intentando organizar. Sí, ya todo se alineó para que hoy estuviéramos juntas. Y bueno, Tania, cuéntale a la audiencia un poquito de ti. Cuéntanos de dónde vienes y qué te trae por aquí. A ver, ¿qué te cuento? Yo soy española, nacida y crecida en España, en Madrid en particular, pero de padre español y de madre americana. Entonces, eso lo que me dio es la oportunidad de poder venir a vivir a Estados Unidos porque tengo la doble nacionalidad. Y como hace 20 y pico años que me vine a Estados Unidos, terminé la carrera, luego nos fuimos a España a vivir un par de años, mi marido y yo estuvimos como 4 años viviendo en España y yo me dedicaba antes a lo que es la parte de publicidad. Yo era directora de arte en Nueva York para compañías multimillonarias, ¿no? Como Samsung, AT&T, Starbucks, Nabisco, o sea, compañías muy, muy potentes. Y después de eso, mi marido y yo nos mudamos para España, estuvimos viviendo ahí como 4 años en Coruña, en el norte, en Galicia. Y después de terminar en España, trabajamos ahí, teníamos una pequeña agencia de publicidad, ofrecíamos todo tipo de servicios de marketing, de fotografía, de diseño gráfico, de dirección de arte. Nos volvimos para Estados Unidos. Entonces yo ahora vivo en Santa Fe, en Nuevo México, que es Estados Unidos, no es México. Mucha gente piensa que vivo en México, no vivo en México, vivo en Nuevo México, que está entre Colorado, Texas y México. Está colindando con todos esos estados. Y nos vinimos aquí hace como 12, 13 años ya y continuamos con la agencia, pero llegó un punto donde ya no queríamos llevar la agencia, cada uno queríamos hacer un poco lo nuestro y entonces mi marido se dedica al arte y yo empecé a hacer talleres en vivo aquí en Nuevo México, en Santa Fe, para mujeres. Al principio enseñaba cómo crear una marca de éxito y se llamaban A Brand New You los cursos. Y después empecé a hacer otros cursos en vivo que se llaman Increase Your Income and Impact, ¿no? Cómo incrementar tus ingresos y tu impacto. Y bueno, a raíz de ahí, luego pegó COVID, como a todo el mundo, tuve que llevar mis eventos online y también un poco recapacitar de cómo quería hacer mi negocio. Y en estos últimos años, antes de eso, también al mismo tiempo, paralelamente, con estos eventos, yo quise entender un poco mi relación con el dinero, porque cualquier persona que es emprendedora o cualquier persona que tiene un negocio, tienes que manejar dinero, el dinero toca todo. Entonces, en mi familia, y yo creo que esto pasa mucho también en la cultura latina, hispana, eh, hay más machismo y entonces siempre, y para más INRI, o sea, creciendo en España al final de una dictadura de Franco, ¿no? Creciendo en ese tipo de ambiente y luego también una familia donde mi padre son 7 hermanos y una hermana y la hermana es la pequeña, entonces siempre se ha visto como que el éxito lo logran los hombres y las mujeres estamos un poco ahí
eh, pues para ser amas de casa, a lo mejor puedes tener una carrera profesional, pero como que siempre te vas a apoyar en un hombre o que un hombre te va a cuidar económicamente, ¿no? Y entonces yo creo que al tener un poco esa mentalidad mitad americana, mitad española, y poder vivir y saborear la libertad que se tiene aquí en Estados Unidos, me hizo cambiar un poco mi mentalidad y un poco rellenar ese círculo, ¿no? Empecé con enseñando en mi empresa está toda montada en inglés, yo sirvo al público anglo, no he estado muy involucrada en el mundo hispano, pero lo que ha hecho en este último año, más o menos, yo siempre quise, yo decía, wow, he tenido la oportunidad de poder venir a Estados Unidos, cuánta gente que quiere venir, vivir en este país, poder trabajar en este país, las oportunidades que se me han abierto a mí, que yo digo, o sea, son de privilegio, ¿no? También yo me lo he tenido que currar y me he tenido que trabajar para poder llegar hasta donde estoy, pero siempre he querido poder llevar lo que yo he aprendido en este país, ¿no? Y en el acceso que tenemos dentro de Estados Unidos a material e información que a lo mejor no llega tan rápidamente al mundo hispano. Ujú. En este último año, estaba involucrada en el Instituto de Napoleón Hill. Es un instituto que está nuevo, está recién empezado. La fundación de Napoleón Hill existió ya desde los años 60 y sigue en existencia, pero el instituto cerró en los años 70 y se ha vuelto a abrir este último año. Entonces, lo que ha hecho el instituto, yo me he graduado ahí como coach, soy la primera coach de España y de Wow. las coaches fundadoras en la división latina. Entonces, ahora me siento como que estoy completando ese círculo, porque estoy trayendo todo este trabajo al mundo de habla hispana. Entonces, poder estar en un podcast como el tuyo, Jolie, pues no sabes la ilusión que me hace poder empezar incluso a hablar de este material, porque yo Sí. lidero muchas de las clases de nuestro estudio diario en el Instituto de Napoleón Hill y varios de los coaches que estamos ahí somos de habla hispana, Ujú. somos latinos, hispanos, pero hemos aprendido mucho de este trabajo del desarrollo personal en inglés y ahora lo estamos pues traduciendo como podemos. Hay veces que las palabras no nos salen y demás o que nos salen en inglés, pero eso es donde estoy ahora mismo. Entonces ha sido como un trayecto muy bonito de, de poder ver por todos los sitios que he pasado, ¿no? Desde hacer coaching, estar en dirección de Ujú. arte, en publicidad, ayudando a mujeres y luego sanando un poco mi relación con el dinero y poder pasar eso a otras mujeres y a otra gente ahora. Y más dentro del mundo hispano ahora. Estoy súper emocionada con eso. Qué lindo. Y es verdad, la verdad es que nosotros no hablamos sobre el dinero, es como un tabú. Yo siento que en la comunidad hispana no hablamos porque sentimos que de pronto, si esta persona hace más, entonces hay como envidia. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podemos mejorar la relación con el dinero? ¿O qué es lo que ha hecho que tú seas exitosa con la relación con el dinero? Es una gran pregunta porque tiene varias capas, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que lo primero es tener esa conciencia, ¿no? De darse cuenta y decir, ah, pues sí, fíjate, ¿qué pienso yo del dinero? Mi familia nunca hablaba del dinero o qué creencias limitantes hemos tenido sobre el dinero en nuestra familia que se han pasado a mí. Porque esto es lo que hay que entender un poco. Yo, cuando empecé a entender, yo me empecé a rodear de muchos mentores, profesores, coaches. Yo he invertido mucho dinero, miles y miles de dólares, en aprender todo esto, aparte de sanar mi relación con el dinero. Entonces, la sugerencia es pues lo que dices tú, ¿no? Lo primero, si tú me hubieses dicho hace 5 años que yo estaría hablando de temas de dinero y dirigiendo con él, yo me hubiese reído porque yo siempre me veía como persona creativa, sí. lo que dices tú, ¿no? Que no se habla del tema del Ujú, dinero. ujú, Y todo lo contrario, o sea, ahora me fascina esta conversación porque hay que ponerle más luz, ¿no? O ujú, sea, lo que dices tú es un tema demasiado tabú del que no se ujú, habla, pero en el fondo el dinero toca todo. O sea, ujú. si tú lo piensas, al menos que vivas en el Amazonas, que estés cazando y pescando y que te hayas hecho tu propia casa,
todo el mundo tiene una relación con el dinero. Entonces, hay que empezar por ese sitio de, bueno, pues, ¿cuál es mi relación con el dinero, no? Ujú. Es igual que tenemos una relación con nuestra salud, con nuestro cuerpo, porque Sí. tenemos un cuerpo y hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué tipo de relación tienes con tu cuerpo? Pues con el dinero es lo mismo. Ujú. Entonces, hay que empezar a hacerse preguntas. Yo empezaría por pues, sacar un cuaderno Sí. o papel y boli y empezar a escribir y hacerte esas preguntas, ¿no? De qué es lo que pienso yo del dinero, qué pensaba mi padre del dinero, qué pensaba mi madre del dinero, qué pensaban mis abuelos del dinero, qué se me enseñó en mi cultura, porque cada cultura es un poco diferente también, qué se enseñaba en los medios. Hay que pensar en esto, mira, desde el momento en que uno nace hasta los 7 años, el subconsciente en la mente no está desarrollado, solo está la parte consciente, o sea, lo que es la parte, perdón, solo está el subconsciente, la parte racional, lo que es la parte consciente, no existe hasta los 7 años. Y esto está Guau. estudiado científicamente si le preguntas a cualquier psicólogo. Entonces, por eso dicen que los niños son como esponjas, porque cualquier cosa que están sintiendo, que están viendo, que están oyendo, que están escuchando, que están sintiendo, que están experimentando, va directamente al subconsciente. Entonces, ¿qué hacen los niños? Le dan un significado, le ponen una etiqueta. Ah, pues mira, mi mamá y papá discutían todo el tiempo, se terminaron divorciando por temas de dinero, el dinero no debe ser bueno. Entonces ya le dan un significado a una pronta edad, o sea, desde Ujú. que nacieron hasta los Sí. 6 7 años. Y como no nos enseñan en la escuela a cuestionar esas creencias, porque si tu mamá o tu papá te están diciendo constantemente, la gente con dinero es Es corrupta, mala, sí. es mala, Ujú. esas son muchas de las creencias limitantes, O o el hay que dinero, trabajar muy duro para sí. tener dinero, ¿sabes? Hay muchas creencias limitantes que tenemos todos, que son muy parecidas. Y seguramente, o sea, en el fondo no es tu culpa. El que esté Ujú. escuchando esto, no es tu culpa que tengas estas creencias limitantes, porque se te han pasado. Es como una programación en el ordenador, ¿no? En la computadora, que tú Ujú. tienes esos programas que se han puesto en el ordenador y entonces tienes esas creencias limitantes que se han puesto. Son solo programas, pero que son programas que se pueden cambiar. ¿Cómo los cambiamos? ¿Cómo cambiamos esos programas de hay que trabajar duro para conseguir dinero, la gente con dinero es mala, ¿qué más hay? No me merezco el dinero, se lo merecen los demás, yo tengo que hacer algo para ser merecedor del dinero Ujú. o de la abundancia o de la prosperidad? Hay un montón, o el dinero no te hace feliz, o yo soy demasiado espiritual para centrarme en el dinero, no necesito dinero. No, o sea, todo eso son creencias limitantes. El dinero yo lo veo como es una herramienta, es casi como el agua. O sea, si tú te imaginas un jardín, va a haber malas hierbas y va a haber flores preciosas. Entonces el dinero es como agua, tú vas a echar agua y va a amplificar, va a hacer crecer esas malas hierbas. Si eres una persona con carácter que tiene malas hierbas, o te va a hacer crecer y florecer cosas increíbles porque eres una persona. El dinero amplifica. Si eres una persona Okey. generosa, va a amplificar tu carácter y tu personalidad y tu generosidad. Si eres una persona corrupta, también va a amplificar tu corrupción. Entonces, tienes que pensar dónde estás y qué es lo que puede hacer el dinero por ti, porque el dinero en el fondo es una herramienta y no es ni bueno ni malo. O Qué malo. sea, eso es todo un significado que le hemos puesto. El dinero es bueno porque te puede ayudar a realizar tu propósito, porque te puede dar bienestar, porque puede dar alimentación a tus hijos, porque puedes proveer a tu comunidad, a tu familia. O sea, en el fondo el dinero es bueno, es una herramienta. Ujú. Ahora, cómo la utilizas es cuestión tuya, ¿no? Y hay que hacer ese trabajo Y de reconocer la relación que tenemos con el dinero. y cuando tú estás escribiendo, supongamos ya hiciste una lista de creencias que tienes, ¿cómo trabajarías para cambiarlo? ¿Hay algún ejercicio que se hace para cambiar? Sí, esto es trabajo constante. O Ujú. sea, esto lo voy a empezar con esto, ¿no? Y que Ujú. cualquier persona que diga, ah, bueno, pues voy a hacer el ejercicio y ya, no tengo que hacer nada más. No, mira, yo hasta el día de hoy, habiendo trabajado con psicólogos, con coaches, con mentores, sigo trabajando esas creencias Ujú. limitantes. Cada vez son menos,
cada vez te cazas más rápidamente lo que te estás diciendo, porque todo en el fondo es lo que estamos pensando. Por eso en el Instituto de Napoleón Hill, para cualquier persona que quiera aprender sobre temas de la abundancia del dinero, yo recomiendo al 100% que se bajen el libro de Piense y hágase rico. Yo puedo darte un enlace si quieres, Jolie, que lo Sí, puedes sí, poner sí. en los show notes, porque ese libro es el segundo libro más leído del mundo. El primer libro más leído, que no es un libro religioso, porque el primer libro más leído es el de la Biblia, es la Biblia. Entonces, en ese libro, Napoleón Hill entrevistó hace casi 100 años a más de 500 hombres de éxito que eran millonarios en aquella época, o sea, más de 500 millonarios, y recuperó, acumuló toda la información de estos millonarios y creó los principios del éxito. Entonces, empezó a escribir cuáles eran, o sea, qué cosas tenemos que poner en su lugar para poder lograr el éxito, para poder lograr acumular patrimonio, para tener dinero, para tener abundancia, para tener prosperidad. Entonces, en ese libro, ahí está la clave. Vas a tener muchos de los principios, pero el título del libro lo dice todo, es Piense y hágase rico. Y Ujú, rico puede ser de dinero, pero puede ser también de salud. Yo siempre veo la riqueza y abundancia en distintos sectores, no tiene que ser solo de dinero, es riqueza de salud, es riqueza de relaciones, es riqueza de amor, es riqueza de todo, ¿no? De ujú. todo lo que tienes en tu vida. Entonces, hay que empezar por cómo estamos pensando y ser muy conscientes de nuestros pensamientos. Mira, te voy a hacer un dibujo aquí, Jolie, no sé si si conoces este dibujo. Esto es un dibujo, la mente consciente y la mente subconsciente. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un dibujo de una figura de una persona, ¿no? Para los Ujú, que estén viéndolo en YouTube. Entonces, en la parte de arriba, lo que es la mente, porque realmente la mente, muchos pensamos que la mente es el cerebro, pero la ujú, mente no es el cerebro. Entonces, este dibujo lo hizo Thurman Free en los años, creo que 60, y le hizo un dibujo a la mente. Entonces, lo que hizo fue dibujar una persona, y ujú, esta es la cabeza, para ponerle una imagen, ¿no?, a la mente. Y ujú, entonces la parte de arriba, en la mente está dividida en dos partes, la parte consciente, donde está la C, y la parte subconsciente. O sea, para los que no estéis viéndolo en YouTube, pues lo podéis imaginar. Imagínate un círculo, la mente está dividida arriba, está la parte consciente y abajo la parte subconsciente. En la parte consciente tienes estas 5 antenitas, como 5 pelos que tiene el personaje, y cada uno de esos pelos o antenitas es nuestros sentidos. Es la manera, lo que oímos, lo que olemos, lo que ujú, vemos, lo que tocamos. Entonces, nosotros podemos percibir a través de la mente consciente, y eso es nuestro guardián, ¿no? Tenemos que proteger lo que entra en el subconsciente, porque en el subconsciente lo que existe, en la parte consciente es la lógica, en la parte subconsciente son las emociones, cómo nos sentimos. Entonces, si tú estás pensando constantemente, no tengo dinero y me estoy agobiando y cómo voy a pagar, entonces ¿eso qué hace? Entra en la parte del subconsciente. Entonces ahora tú tienes todos estos pensamientos en el subconsciente y el 95% de nuestras acciones y nuestras emociones están regidas por el subconsciente. Entonces hay que estar muy consciente, hay que utilizar esos 5 sentidos y proteger qué es lo que permitimos que entre y no entre en el subconsciente. Entonces, ujú, por ejemplo, cosas que son negativas, que te afectan de una manera negativa, no las dejes, no escuches, no veas noticias, no escuches, no estés con gente que no te sube el ánimo, que no te da energía, sino si te están bajando todo el tiempo, si están cotilleando, hablando mal o te están hablando incluso mal a ti, ¿sabes? Que no te están diciendo cosas positivas o que te estén ayudando a elevar tu energía, deshazte de esa gente, o sea, no estés en esos círculos. ¿Qué cosas puedes escribir? Pues empezaría con, primero, hacerte la pregunta de qué es lo que pienso sobre el dinero, qué pienso sobre la abundancia, ¿y qué pensaban mis padres, qué pensaban mis abuelos por ambos lados, paternos y maternos, ujú, eh,
¿qué se me dijo a mí en mi cultura? Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo en mi familia, siempre es el lema de honor que llevamos todos, es como la chapa de honor, ¿no? Hay que trabajar duro para el trabajo. Entonces, yo si de Sí, pequeña a lo sí, mejor le decía a mi padre, enhorabuena, te han nombrado presidente de la compañía a nivel mundial, España ha sido reconocido. Sí, pero tuve que trabajar muy duro para ello. Entonces, siempre a mí se me ha metido en la cabeza que hay que trabajar muy duro para ello. ujú, Entonces, la siguiente invitación, porque eso ya es algo que entró en el subconsciente, o sea, eso ya está ahí en mi subconsciente, ¿no? sí, Hay que sí, trabajar duro para ello. Entonces, ¿qué haces? Desde pequeñito tú vas buscando evidencia que fortalezca esa creencia. Entonces, yo cada vez que veía a alguien trabajar muy duro o que ganaba mucho dinero, yo miraba y verificaba, mira, sí, pero trabajó muy duro para ello. Mira, esa otra persona también tuvo éxito, pero tuvo que trabajar tanto tiempo, le costó 10 años llegar hasta ahí, tuvo que hacer todo tipo de cosas para llegar ahí. Entonces, la invitación es empezar a buscar evidencia de lo contrario. okey, Si para mí la creencia limitante es hay que trabajar muy duro para conseguir dinero, vamos a buscar evidencia de lo contrario. Si eso fuese real, entonces aquellas personas que trabajan 2, 3 y 4 trabajos, a lo mejor, que están trabajando 15 horas al día o 20 horas al día para mantener a su familia, entonces esa gente sería la más rica del mundo, pero no es el caso. Entonces ujú, hay que buscar evidencia de lo contrario. Yo busco evidencia de gente que no ha trabajado muy duro o que ha mm, trabajado, yo no te digo que no trabajen, pero que trabajen lo justo, eficientemente. eficiente, lo justo, que sean inversores, que a lo mejor han sabido qué hacer con el dinero, entienden su relación con el dinero. Y en cuanto tú empezar a encontrar evidencia, dices, madre mía, ¿y por qué me he creído yo toda esta historia de que hay que trabajar tan duro para el dinero? Mira esta otra persona que se ha ganado $100.000 en menos de 2 días porque invirtió en la bolsa o porque vendió una casa o por lo que sea, ¿sabes? O hizo un lanzamiento de un producto y en menos de media hora ganaron $100.000. Entonces, tú quieres empezar a buscar evidencia de lo contrario que se te ha programado en tu mente. Porque lo que hay que hacer, el truco es cambiar esa programación. Es como bajar nuevo software, como cuando Sí, tenemos el teléfono que te dice, hay que ponerle nuevo software al teléfono, enchúfalo y se te pondrá el nuevo software esta noche. Esto es lo mismo, hay que seguir trabajando el software. Entonces yo invitaría a la gente a que empezasen por ahí. Primero, tener conciencia de lo que están pensando. ¿Qué estás pensando constantemente a lo largo del día? ¿Es una creencia que me aporta abundancia o es una creencia que me aporta pobreza? ¿Es un pensamiento de pobreza o un pensamiento de abundancia? ¿y tú crees que también cambiarlo a positivo, puede servir también? ¿Cómo hacer las oraciones en positivo? Por supuesto, las afirmaciones siempre funcionan. Ese es otro de los principios que habla Napoleón Hill en su libro. No me acuerdo del capítulo, el número, creo que a lo mejor es capítulo 4 o 5. Y en ese capítulo él habla de la autosugestión. Entonces, Ujú, cuando uno está afirmando constantemente, eh, yo qué sé, puedes ponerte una afirmación, o sea, el dinero me llega a mí en cantidades incrementadas from multiple sources. Esto hay que escribirlo en español para ver cómo lo sí, puede utilizar alguien. De distintos lugares recursos, o lugares, recursos, sí, lugares o sí, de distintos fuentes. lugares constantemente. Entonces, tú te puedes repetir esa afirmación o el dinero me llega con mucha facilidad. Eso Mm, está bien y tú lo puedes escribir y puedes escribir tu meta. Nosotros escribimos nuestra meta todos los días en el instituto, hacemos el estudio de esto. Entonces, eso está muy bien, escribir afirmaciones, decir afirmaciones, pero como en la película del secreto, que ellos decían, escribe tus afirmaciones, di tus afirmaciones, pero es que no funciona, no basta solo con escribirlas o con ujú, decirlas. Hay que fusionarlas con emoción, porque okey. volvemos al dibujo que te he hecho, la parte del subconsciente funciona con emociones.
Entonces, por mucho que te digas conscientemente, el dinero me llega con facilidad, el dinero me llega con facilidad, el dinero me llega con facilidad, pero tú ves que ahí no hay nada de energía. O sea, yo puedo estar diciendo, el dinero me llega con facilidad 500 veces que no hacer nada. Lo que tú tienes que hacer es realmente sentirlo, porque somos entes de energía, o sea, todo es energía en este mundo. Entonces, si tú realmente quieres sentirlo, tienes que subir la energía, tienes que sentirlo, wow, sí, el dinero me llega con tanta facilidad y de repente si te encuentras dinero en la calle, wow, el dinero me llega con tanta facilidad, o sales a la calle esa mañana, o cierras los ojos y te imaginas momentos en que te ha llegado el dinero con tanta facilidad, te llega un cheque o algo, ahí es donde tienes que sentirlo. Cuando lo sientes, elevas la vibración. Cuando elevas la vibración, estás en otro estado emocional, en otro estado energético, que empiezas a sobrepasar esa programación que tienes de que el dinero no te llega con facilidad. Entonces, sí está bien hacer las afirmaciones, pero hay que fusionarlas con Con emoción. Y emoción. en esa parte del capítulo de autosugestión, eh, el mejor momento del día para poder hacer autosugestión, yo hasta recomendaría a la gente que se grabe su propia voz en el teléfono. Ujú. Hay una aplicación que se llama Think Up, Think y Up como hacia arriba, donde tú te puedes grabar tus afirmaciones y yo me las grabaría y las escucharía antes de irme a dormir y nada más levantarte, porque eso es cuando la mente, el cerebro, realmente la vibración del cerebro, de las ondas donde entra todo con mucha más facilidad al subconsciente. Por eso no recomiendo a nadie que esté al teléfono o en las redes sociales o contestando emails, nada más irte a dormir. Lo mejor es darle algo a tu subconsciente porque el subconsciente trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Dale algo al subconsciente para poder trabajarlo, darle esas afirmaciones, darle un proyecto, darle un problema a resolver. No sé cómo vender, a quién contacto, quién debería de contactar y te vas a dormir con eso y por la mañana te despertarás sabiendo con quién tienes que hablar. Oh, guau. Y había escuchado también algo, no sé si estás familiarizadas con las afirmaciones, que Ujú. decía que debes de hacerlo en afirmación, ponerle el porqué al principio. Entonces, ¿por qué me llega por qué me llega dinero con facilidad? Entonces, cuando tú haces eso, el cerebro se va en forma de una vez buscar solución. ¿Cómo busco la solución? Entonces, he empezado a hacer eso y me ha funcionado, porque estoy como, ok, solución. Es que me encanta y no había oído ese nombre, a formaciones, es como Sí, lo estás. afirmaciones, sí. Sí, sí, eso es un ejercicio fantástico, Jolie, porque lo que estás haciendo, mira, cuando mucha gente te dice, no, es que eso no me lo puedo permitir, no tengo el dinero, Ujú, ¿sabes? Tienes que cambiarlo y ponerle la pregunta, ¿cómo puedo comprarme eso? Y ujú, si realmente lo quieres, porque a lo mejor no lo quieres, pero es cambiar, en vez de decir, no, no tengo el dinero para ello, es cómo puedo conseguir el dinero. Si quieres hacerte un curso, si quieres hacer un viaje, si quieres comprarte, yo qué sé, una cartera, un bolso, unos zapatos, ¿cómo puedo comprarlo? Y entonces lo que dices tú, le estás dando el trabajo al subconsciente de que encuentre la solución. Hay una parte del cerebro que se llama el Reticular Activating System. En español me imagino que será el sistema reticular activo. No sé exactamente el nombre en español, me lo sé en inglés. Y esa parte del cerebro está encargada de poder sintetizar o filtrar toda la información que nos llega a través de los cinco sentidos, ¿no? O sea, nosotros tenemos, si no filtrásemos toda la información que nos llega a través de lo que estamos viendo, a través de lo que estamos oliendo, de lo que estamos saboreando, de lo que estamos todo, o sea, sintiendo, escuchando, si no filtramos, porque nosotros realmente sentimos, o sea, a través de los sentidos nos llega más de 1 millón de bits de información por segundo, más de 1 millón por segundo. Tendríamos un cortocircuito si lo piensa. Nuestro cerebro filtra
la información que nos llega basada en la programación del subconsciente. Ujú. Entonces, si tu subconsciente está programado, por ejemplo, y este es un ejemplo clarísimo, para mujeres que querían quedarse embarazadas, por ejemplo, o que querías dejar de fumar, si te querías quedar embarazada, de repente empiezas a ver mujeres embarazadas en todos Sí, sitios, en el momento que tomaste esa decisión. ¿Por sí, qué? Porque tu subconsciente ahora, la Reticular Activating System, el sistema reticular activo, lo que hace es empieza a filtrar y empieza a buscar, mira, ahí hay otras mujeres embarazadas. Si tú quieres dejar de fumar o cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor es, quiero dejar de comer dulce o lo que sea, empiezas a enfocarte, empiezas a ver dulces en todos sitios, empiezas a sí, ver gente con cigarrillos en todos sitios. ¿Por qué? sí. Porque eso es donde está el foco, ese es el filtro que le estás poniendo al subconsciente. Por eso, volviendo a lo de antes, de encontrar evidencia de gente que está haciendo lo contrario de la creencia limitante que tienes tú, es lo mejor que puedes hacer. Eso nos pasa también cuando compras un coche, ¿no? Y te quieres comprar un Jeep y nunca te has enfocado en los Jeeps. Y de repente estás viendo un Jeep en todos sitios y además lo quieres de color rojo y ahora de repente que nunca habías visto Jeeps rojos, ver Jeeps rojos en todos sitios. Entonces, sí, eso es como nos funciona la mente y queremos prestarle atención y darle ese ejercicio de lo que estás diciendo tú, Jolie, de cómo puedo conseguir, ¿no? O Ujú. sea, cómo puedo Sí, conseguir dinero con facilidad, sí, cómo puedo hacer la venta. sí. Y deja que tu subconsciente haga el trabajo. Te va a traer la persona correcta, te va a traer el dinero de la manera correcta, etcétera, etcétera. Entonces, Me eso encanta. si entiendes la mente, cómo funciona, ahí es cuando puedes empezar a trabajar con ella, ¿no? De decir, a ver, ¿qué me estoy repitiendo constantemente en voz alta? Porque las palabras tienen una energía. Ujú. ¿Y qué me estoy repitiendo constantemente con los pensamientos? Porque tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Pensamientos. Sí, wow, eso está súper interesante y así lo voy a poner a marcha como me lo has dicho y a probarlo. Y bueno, tú has trabajado con muchas mujeres. Cuéntanos cuál ha sido como las herramientas o qué crees que le ha ayudado a a las mujeres a tener más abundancia. ¿Qué crees que son como los tips que hace que uno se sienta o se vea feliz y sea abundante? Sí, es una gran pregunta, pero al mismo tiempo es como, wow, ¿qué tips te puedo dar? Mira, yo tengo un curso que se llama, que no lo tengo en español, pero lo voy a lanzar en español, porque ¿por qué no? ¿No? Tenemos que llevarlo más a nuestra comunidad. Hay un curso que yo hice que se llama, lo estoy traduciendo al español como un curso de milagros y dinero. Ujú. Entonces, en ese curso, en inglés se llamaba Money Magic Miracles. En ese curso tenía 23 mujeres que en 60 días manifestaron más de 1.200.000 dólares en 60 días. Wow. Y algunos de los tips que utilizamos, porque ellas empezaron a vender casas que no se habían vendido en más de año y medio. Empezaron a tener devoluciones de dinero de la declaración de la renta del IRS. Empezaron a tener dinero sorpresa, lo mismo, ¿no? Que les empezaba a llegar dinero de sitios que no se imaginaban. Les subieron ¿cómo se dice en español? Raising the salary, o sea, les subieron la paga les dieron bonos dentro del trabajo. Entonces, muchas de las cosas que empezamos a trabajar primero son distintos hábitos, ¿no? Cada semana empezamos a incorporar un hábito nuevo y entre esos hábitos está, lo primero que diría es ser consciente, volvemos a lo mismo, ser consciente de lo que estás pensando a lo largo del día. Una cosa que yo recomiendo es a lo mejor ponerte una alarma cada hora o cada 2 horas, que tú pares 2 segundos y pienses ahora mismo, a ver, ¿qué estaba pensando? ¿Era positivo? ¿Era negativo? ¿Era de abundancia? ¿Era de pobreza? ¿Era un pensamiento de pobreza, de abundancia? Y una de las cosas que yo hago en ese curso es, les recomiendo, uno de los hábitos que empezamos es todos los días prestar atención, porque yo soy una creyente en el que este mundo es abundante. Para mí no existe la pobreza, de nada. O sea, hay gente que te puede decir, no, pero es que se nos terminan los recursos, no hay agua. Pero el hombre y la mujer somos tan inteligentes
que aunque se terminase cierto recurso, somos capaces de inventar algo para poder generar más agua o para purificar el agua de los océanos. O sea, algo surgirá, ¿no? Entonces, yo una cosa que les recomendaba era prestar atención para que empiecen a ver y enfocarse, como lo que decíamos del sistema reticular activo, empezar a enfocarse en la abundancia de su vida. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En el día a día, prestarle atención a todo el dinero que te está llegando. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú dirías, bueno, pero si a mí no me está llegando dinero en el día a día, todo lo contrario, no tengo dinero, no me llega. Entonces yo te invito a que lo veas que a lo mejor el dinero está disfrazado de otra manera. O sea, viene cubierto como en un envoltorio que en vez de en dólares o en euros o el dinero que estés utilizando en tu país, que ese dinero viene a lo mejor envuelto en un regalo porque alguien te invitó a un café y te pagó el café, o te invitaron a comer y te pagaron la comida. Entonces, eso es dinero que tú hubieses gastado. Si tú hubieses gastado $20 en tu comida, eso es un regalo del universo. Entonces yo eso lo llamaba Universe Cash, era como efectivo del dinero, dinero en efectivo del universo, ¿no? Que te lo está dando. O si alguien te da un regalo, te llega un libro por correo, o alguien te da un descuento, te dan un descuento de un curso, o tú vas a, yo que sé, al supermercado y te dan un descuento de algún tipo. Esos son maneras de abundancia. Lo que pasa es que como no lo vemos de una manera monetariamente. tangible y monetariamente, pensamos que no lo es, entonces no nos enfocamos en eso, pero cuando enfocamos donde va nuestra atención, ahí es donde se enfoca toda la energía. Entonces, si tú sigues enfocándote, y esto es una práctica, si lo haces durante 30 días, yo te garantizo, y además yo lo convierto en un juego. Yo siempre digo, pon una intención de cuánto dinero quieres que te regale el universo este mes. Y puedes empezar con algo pequeño. Si no crees en esto y dices, ah, bueno, no, eso es imposible. Di, bueno, pues este mes me van a llegar $100, así de sorpresas de distintas personas y demás. Y quiero que te enfoques todos los días en apuntarlo, apúntatelo en el teléfono o lleva una libretita. Y, ah, fíjate, sí, mira, Jolie me regaló un libro que me lo mandó y ese libro yo vi en la parte de atrás que pone que cuesta $20. Bueno, pues son $20 que me regaló Jolie, o sea, que me regaló el universo, pero que vino a través de Jolie. Ah, bueno, sí, mira, mi mamá, mi papá me regalaron por un cumpleaños tardío, me regalaron $100 y, o yo qué sé, un pase al spa para darme un masaje y hubiesen sido $100 o lo que sea. Ah, mira, $100 más que yo hubiese pagado por esto, pero que no me llegó de esta manera. Entonces es empezar a ver la abundancia alrededor nuestra y, y tener conciencia. O sea, yo, lo más importante que se puede llevar la persona que esté escuchando ahora mismo es prestarle atención a nuestros pensamientos y prestar atención a cómo hablamos y corregirlo. Porque te vas a encontrar, yo hay veces que tengo a lo mejor un pensamiento negativo y sacudo la cabeza o me pongo música y para subir la energía, ¿no? Y me pongo a bailar o lo que sea, ponte un poquito de salsa o algo así y así cambias la energía, subes la energía. Hay que tener esos trucos, ¿no? De cómo. ¿Y tú crees que está bien, por ejemplo, a veces que no estás triste, que no quieres salir? ¿Está bien tener esos sentimientos? O Sí, mira, esos sentimientos los vamos a tener todo el mundo. ujú, O ujú. sea, somos humanos. La gente que vaya por ahí diciendo, ah, el desarrollo personal y hay que estar siempre positivo y la vida hay que verla todo. Yo soy una persona optimista, yo soy una persona positiva, pero también hay días que tú a lo mejor te levantas por la mañana, has tenido un mal día. Esto nos pasó en el estudio diario el otro día. Yo siempre que lidero la clase pregunto a la gente cómo se sienten de energía, ¿no? Entonces a lo Ujú. mejor pues estoy en un 6 del 1 al 10. Y digo, bueno, pues para el final de la clase vas a tener un 8, 9 o 10, ¿sabes? O sea, vamos a subir la energía porque nosotros tenemos control de cómo podemos subir esa energía. Entonces, que está bien sentirse así. Hombre, yo no te voy a decir si entre estar sintiéndose bien o sintiéndose mal, pues te voy a decir que mejor sintiéndose bien, pero tienes control, es a lo que voy. Tú tienes control de decir, uf, me levanté un poco mal. Yo lo primero que hago cuando me despierto por la mañana es cómo me estoy sintiendo ahora mismo.
tuve una pesadilla o dormí bien, el cuerpo está cansado o me siento con energía para empezar el día. Entonces, es como una examinación, ¿no? Es tener conciencia, volvemos a lo mismo, es tener conciencia de dónde estás. Pues me siento bien de energía. O no, dormí fatal, tuve un mal sueño, ok, estoy como en un 3. Entonces, la siguiente pregunta, o si tú te estás notando que estás con pensamientos negativos, la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar esos pensamientos? Porque lo primero es darte la enhorabuena y la palmadita en la espalda porque eres consciente de que estás teniendo esos pensamientos o que te estás sintiendo un poco de bajón. Vale, ¿cómo puedo cambiar esa energía? Me puedo ir a dar un paseo, puedo conectar con la naturaleza, puedo sentarme 2 minutos a que me dé el sol y que sentir el sol en la piel, me puedo tomar un té, por ejemplo, a mí el té verde me encanta y hacerme un té por la mañana o un cacao, o sea, buscar esos pequeños placeres que te puedan elevar esa energía, ¿no? Ponerte a bailar, la música cambia mucho. Hacerte un playlist y tener ahí en tu playlist de que te suba la vibración, ¿no? Entonces, casi como tener una cajita de herramientas con tus trucos de qué es lo que te sube a ti la vibración y la energía cuando te estás sintiendo de bajón. Por ejemplo, a mí también ver una película que me inspire o una comedia o, por ejemplo, a mí me encanta George Harris, me Sí. encanta el comediante, ¿sabes? O sea, Ujú. algo que me haga reír, algo que me inspire, darme un baño, darme un paseo, pero eso son cosas que me ayudan a mí. Cada uno tiene que ver por sí mismo, ¿no? Qué es lo que le va a ayudar a elevar esa energía. Sí. Y bueno, y como papás, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ser más positivos o a tener algo diferente con el dinero? Eso es trabajo constante, ¿no? Ujú, Primero, tener una relación, porque yo tengo a mi hija que tiene 10 años y estamos teniendo conversaciones, como lo que dices tú, que antes no se tenían estas conversaciones porque era tema tabú. Ahora nosotros hablamos con ella y yo la intento empoderar. ¿Sabes? Por ejemplo, ella ahora quiere una cama que cuesta como $1000 y nosotros le dijimos que en este momento esa cama no, pero no le quiero decir que no y machacarle sus sueños, sí, sino sí, decir, oye, mira, tú sigue pensándolo, tú sigue visualizando tu cama, eso es de lo que estás encargada tú. Y ya vemos cómo entra esa cama en esta casa, ¿sabes? Cómo entra el dinero. Hay otras veces que yo la empodero diciéndole, oye, mira, yo no quiero pagar eso para ti, porque yo veo que es una cosa que tú quieres, que no te va a ayudar, yo qué sé, pues dentro de tu educación o de lo que sea. Y entonces, si ella realmente lo quiere, y yo no le voy a decir que no, ella tiene su paga, ella también se gana su propio dinero y lo pagamos a mitades ujú, o ella se lo puede pagar. Hay una aplicación que se llama Greenlight, te puedo poner el enlace ahí, porque si os la bajáis con mi enlace, yo creo que te dan algo a ti, me dan algo a mí, no sé si son $5 o algo así. Yo te sí, paso el enlace okey, de esta compañía. Y ella le encanta. Mira que con 10 años tú tienes una opción de crear proyectos. Por ejemplo, su sueño es tener un caballo. ujú, Entonces ella ya ha hecho todos los números. Un caballo cuesta más de $5000 para mantenerlo un año. Entonces yo ujú, le dije, bueno, pues ¿cómo vas a ganar el 5000 años? Volvemos a la pregunta que decías tú, Jody. ujú. En vez de decirle sí, te lo compro porque tengo el dinero y te lo regalo, porque para mí en ese sentido Enseñando nada. no estás enseñando y tampoco le vas a decir que no, porque no nos lo podemos permitir, porque no tenemos el dinero, porque entonces ahora tú estás programando a tu propio hija o hija con eso. Ella es hacerse la pregunta, vale, tú ya sabes que eso cuesta $5000. ¿Cómo vas a conseguir los $5000? Entonces ella ahí tiene su cuenta de ahorros, tienes incluso para invertir en Oh, bolsa. Ella guau. puede comprar fraction shares y luego tiene su proyecto de su caballo. Entonces ella Sí, ya ha visto que dice, mami, mira, ya estoy al 10%. Ella ha ahorrado, ella ha vendido collares, ella ha vendido otras cositas y entonces eso la empodera a ella. Lo que hay que ujú, hacer con los niños, en mi opinión, es empoderarles a ujú. que ellos se sientan cómodos y que puedan hablar de estos temas y que entiendan que el dinero es un intercambio.
un intercambio de Ujú, energía por algo. O ujú, sea, tú me has dado algo de valor, yo te doy dinero a cambio. ujú. Tú hiciste una acción, yo te doy el dinero a cambio. Y luego de vez en cuando pues te viene un dinero de regalito porque es de tu cumpleaños o cualquier otra cosa, ¿no? Pero que vayan entendiendo también el tema del dinero. Qué lindo. Súper, me parece muy interesante, como tú dices, meter los niños en el cuento, de cierto modo, ¿sí me entiendes? O sea, que ellos sean parte de la solución, como decir, ok, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y cuando tú estás invirtiendo en algo que es tuyo, lo vas a apreciar más. Es como cuando tú ahorras por tus propias cosas y lo compras, lo aprecias más y aprendes el camino. Qué lindo. Sí. Y otra pregunta, ya para terminar, aquí, eh, yo sé que hay muchas mujeres que tienen el sueño de tener más abundancia financiera. Para muchas de nosotras trabajamos de 9 a 5 o en trabajos más de 45 horas. ¿Cómo podríamos tener más abundancia o traer más dinero financiero a nuestra familia? Lo primero que diría, y esto también lo recomiendo, esto lo hacemos, es un ejercicio que hacemos dentro de Money Magic Miracles, del curso de Dinero y de Milagros, es pagarte a ti misma. Cada centavo que entre en tu vida, ponerlo en una cuenta, no una cuenta de emergencia, yo lo llamo your wealth account, ¿no? O sea, para tu patrimonio, para tu crecimiento. Eso es dinero que tú vas a hacer que ese dinero trabaje para ti, en vez de que tú trabajes para el dinero. Ujú, Entonces, personas ricas tienen 7 formas distintas de ingresos. Entonces, hay que mm, pensar de esa manera. Una es tu trabajo, pero ¿cuáles son tus otras 6 formas de ingresos? Y a lo mejor no las vas a poder crear todas de golpe ahora, pero ujú, tú puedes crear, puedes invertir en bolsa, puedes invertir en aprender sobre inmobiliaria, comprar casas, alquilar casas, puedes aprender sobre criptomonedas, puedes aprender sobre todo tipo de cosas, el royalties, ¿cómo se llama en español? Cuando te pagan por tus creaciones, ¿no? Intelectuales. como freelance. Oh, Sí y no, porque realmente es cuando tú escribes un libro, a ti se te pagan los royalties, que no sé la palabra en español, la tendré como que buscar. Se te pagan, como permiso al autor. como una comisión, o Ujú, sea, hasta cierto punto. Entonces, lo primero que recomiendo a todo el mundo es que agarres, si no tienes, yo te diría 10% de lo que te llega. Y hay mucha gente que me va a decir, pero es que yo no tengo el 10% porque yo estoy viviendo lo justo y necesario. Pues entonces en vez del 10% mete $20 todos los meses. Cada vez que te llegue la paga, $20. La cantidad da igual, aunque metas $5. Lo mm, que importa es el hábito. Yo mm, tengo una clienta que empezó y me dijo lo mismo. Me dijo, es que yo no tengo dinero porque yo hago freelance y entonces me entra muy esporádicamente el dinero y siempre estaba muy justo. Le dije, da igual, pon $5 a la semana, $5 al mes, lo que te sea lo justo y ponlo en automático, que vaya a esa cuenta y esa cuenta no la puedes tocar para nada. Mira, al año ya tenía más de $1,000 ahí. Y luego empezó a hacer house sittings, donde cuidaba las casas y le pagaban dinero. Y en vez de ponerlo en su cuenta normal, lo metía todo a esa cuenta. En menos de 3 años tenía ya más de $5,000. El último año utilizó como 2,000 de esos dólares. También lo siguiente es pensar, ok, ahora que ya tengo cierta cantidad, ¿cuál es esa cantidad? Si son $1,000, 2,000, ¿cómo puedo aprender para invertirlo? Para mm, que el dinero esté trabajando para mí y que me empiece a llegar dinero sin que yo esté trabajando. ujú, El truco es encontrar otras maneras de que te vayan a llegar ingresos aparte de tu trabajo. Porque si a ti te pasa algo el día de mañana, ¿de dónde te va a llegar tu dinero? ujú. Hay que pensarlo, ¿no? O sea, Sí, si tú tienes sí, un accidente de coche mañana o lo que sea y tú ya tu trabajo te despide, ¿tienes otras fuentes de ingreso o no? Porque sí. si no tienes otras fuentes de ingreso, ahí te quedaste y ahí se ha fastidiado toda tu familia. Pero si has estado ahorrando, primero hay que tener una cuenta de emergencia, de urgencia, ¿no? Ujú, Pasa cualquier cosa. Pero luego, aparte, es pagarte a ti mismo. Antes de pagar el móvil, antes de pagar la hipoteca, antes de pagar el coche, antes de pagar todo eso, págate a ti, que tú has tenido que trabajar duro por ese dinero.
Ujú. aunque sean $5, lo que digo, el hábito es más importante que la cantidad. En la cantidad. ¿Y tú tienes lugares o cursos donde la gente pueda aprender acerca de cómo invertir en la bolsa o cómo hacer para crecer financieramente o aprender sobre las Yo finanzas? Sí, lo que creo que el mejor sitio para empezar sería bajarse el libro este de el libro de Piense y hágase rico. Te voy a poner el enlace en los show notes y lo Ujú. tendrás aquí también. Sí. Se llama Si vas a la página web www.libropienseyhágaserico.com, ahí lo puedes bajar. Y ahí vas a empezar a estudiar todo lo de Napoleón Hill. Y lo segundo que invitaría a la gente, nosotros en el Instituto de Napoleón Hill hacemos un estudio diario de su material. Ujú. Entonces estás con gente de habla hispana que está en esta conversación, porque esa es otra cosa, es rodearte con gente que está en este tipo de conversación, que tiene la conciencia en este nivel. Y entonces yo invitaría a la gente que venga al instituto, si se quieren apuntar al día a día, lo hacemos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora central. Bueno, lo podemos poner en el show notes, no me voy Mm, a poner con las sí. horas, pero los viernes, si queréis probarlo, tenemos casa abierta, lo que significa que es gratuito, es 1 hora y puedes venir a experimentarlo, a ver si te interesa estar en un grupo de ese tipo de energía y vibración que te va a llevar al siguiente nivel. Oh, wow. Yo sé que muchas personas van a estar interesadas en esta clase y que chévere que es gratis para que lo puedan probar y vean si es algo que les gusta. Tania, qué lindo, la verdad que ha sido muy lindo hablar contigo y hablar de ese tema que decíamos que es un tabú y poder darnos una iluminación de los pasos que podemos seguir. Como tú dices, somos como una cebollita, nos toca sacar de a poquito y siempre va a haber más. Entonces, ese es como el Exacto. primer paso, ¿no? El primer paso de sacar las capas. Tania, para terminar, ¿quieres decirles algo de cursos o alguna invitación? No, es nada más que se bajen el libro, que empiecen a estar en este mundo, que empiecen a leerlo. Lo puedes bajar gratuitamente, si no, si lo quieres en físico, pues cómpralo en Amazon, pero Ujú. empieza a entender tu relación con el dinero. Y gracias, Jolie, por darme el espacio y el tiempo para poder compartir hoy. Gracias, Tania. ¿Y cuál es siempre termino con un mensaje favorito o una frase favorita? ¿Cuál es tu frase favorita? Uy, una de las citas de Napoleón Hill es que cada momento de angustia o de fracaso lleva consigo una semilla de igual o mayor beneficio. O sea, Wow. que cada momento de fracaso o de angustia lleva consigo una semilla de mayor beneficio. O sea, que si estás pasando por un mal momento, piensa que hay algo mayor para ti que va a ir si le prestas atención y enfócate en eso, ten fe en eso. Ay, muy lindo, muy lindo. Tania, muchísimas gracias. Te deseo éxitos en este nuevo proyecto y yo sé que vamos a estar haciendo muchas cosas juntas y los que quieran escuchar, Tania también tiene un podcast en inglés de Courage to Be, así que los invito para que lo escuchen. Si tienen amigos a habla inglesa, los invito para que lo escuchen porque está súper, súper. Y si no, yo lo tengo en YouTube, o sea que si no hablas inglés, no pasa nada, métete en YouTube y te pones subtítulos con ello. Si vas a The Courage to Be Happy, lo puedes ver en YouTube. Y ahí lo dejaré en las notas y todas las aplicaciones que hablamos hoy. Muchísimas gracias y gracias por estar conectadas. Es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras. Adiós. Gracias a todas por escuchar un episodio más. Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares y en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.